Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Vamos a leer el verso número 40. Únicamente leeremos el verso número 40, que dice de la manera siguiente: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Una vez más, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Tengan la bondad de sentarse. El tema de este día lo he titulado Regresa, un imperativo: regresa. Quiero comenzar este día diciendo que Dios es maravilloso porque nos da experiencias con Él. El Señor da experiencias con Él que son irrefutables, es decir, aquellos que hemos experimentado algo de parte de Dios. Nadie nos puede arrancar eso de nosotros. El que ha experimentado la presencia del Espíritu Santo, el que ha experimentado el perdón de pecados, el que ha experimentado la visitación de Dios sobre su familia, sobre su vida en algún punto de la vida, son experiencias irrefutables. Eso es como la idea principal detrás de todo lo que hoy estaremos pensando. También hay algo importante en el tema de hoy: es que un principio inalterable para la victoria es recordar el por qué. ¿Por qué estamos donde estamos? Hacemos lo que hacemos para poder ganar. Muchas veces vamos a ser desafiados para poder vencer dificultades. Muchas veces vamos a ser desafiados, nuestra fe será desafiada. Sin embargo, que nosotros, cuando sabemos por qué estamos y hacemos lo que hacemos, somos capaces de enfrentar lo que sea. El otro elemento de todo este tema se centra en que la fuerza para vencer hoy realmente está en lo que Dios hizo por nosotros ya, por lo que Él hizo ayer. Esas tres ideas son como la idea detrás de la idea. Todos aquí, mis amados hermanos, todos pasaremos por grandes pruebas. La vida es difícil. El respirar ya la hace difícil. Entonces la vida es difícil y vamos a enfrentar diferentes pruebas. Vamos a pasar enfermedades, muchas veces propias, otras veces de familiares. Enfermedades que abruman el corazón, que cargan el alma. Enfrentaremos problemas de toda índole, problemas emocionales. Vamos a enfrentar muchas veces problemas físicos, económicos, laborales, como dije, de toda índole. Y esos problemas pueden llegar a parecer como montañas que se levantan frente a nosotros. Y pueden parecer momentos donde lleguemos a creer que no hay más salida, como que si no hay más esperanza. Es un sentimiento existencialista, puede pensar alguien, pero es algo real. Es algo que todos hemos experimentado en algún momento. La porción de hoy, mis amados hermanos, nos habla específicamente de esa cumbre, de ese momento donde el Señor Jesús está culminando su ministerio. Han pasado 3 años y medio de ministerio, y esto es como el último momento. De ahí en adelante, todo lo que el Señor enfrentará será ya prácticamente el desenlace de todo lo que se ha venido gestando. En este capítulo anteriormente se ha venido discutiendo. El Señor ha hablado con los religiosos. Ellos quieren apedrearlo porque Él ha dicho que prácticamente se da a conocer que Él es el Hijo de Dios. Y ante aquellas declaraciones lo querían apedrear. Jesús respondió: ¿por qué buena obra me quieren apedrear? Ellos dijeron: no te estamos queriendo apedrear por ninguna buena obra, sino porque te haces pasar como Dios. Y Él les dice: pero ¿acaso no leyeron lo que dice el libro de los Salmos, que dice: vosotros sois dioses? Y si eso dijo de cualquiera de ustedes, cuanto más aquel que el Padre envió.
Entonces tomaron piedras porque se enfurecían cuando Él se manifestó como lo que Él realmente es. Y de ahí es donde llega el verso número 40, que el Señor, saliendo de allí, se escabulló y se fue. Porque Él ya sabía que había llegado el punto de quiebre, el punto donde termina aquel ministerio. Y ahí lo único que va a suceder más adelante, en esos días, porque estamos hablando de días, lo que va a suceder es que su amigo Lázaro muere. Pero el Señor no llega deprisa allá con Lázaro, sencillamente porque Él está teniendo un tiempo a solas con el Padre. El Señor se ha ido, se retira un tiempo para estar con el Padre. No llega a la enfermedad cuando Lázaro está enfermo. Luego, después de la enfermedad de Lázaro, que muere y es resucitado, lo único que le queda en el ministerio al Señor en este punto es que lo unjan en Betania, de donde era Lázaro, que lo unjan, porque ya el siguiente episodio es cuando Él sube a Jerusalén. Y de ahí usted sabe lo que sucede. Es una semana, realmente es una semana lo que resta. El Señor, en la porción de hoy lo vemos que como es el final del ministerio de Jesús, y ahora el Señor está ante la muerte, está ya encarando su final, por lo menos de ministerio. Y lo que el Señor está a punto de enfrentar, ponga atención a esto, no tiene paralelo en la historia humana. Lo que el Señor ahora va a enfrentar no tiene comparación. El Señor va a enfrentar algo que nadie ha enfrentado, que ninguna persona se le puede cruzar ni cerca de la imaginación. Aquello que Cristo enfrentaría. Está el Señor aquí a punto de escalar la montaña más elevada que ningún ser humano puede imaginar escalar. Y Él sabe que ese es su final. Y ante eso, en calidad de hombre, como el Señor lo era, en calidad de hombre, Él está abrumado. No tiene miedo, pero sí está angustiado. Y más adelante, en los capítulos subsiguientes, el Señor va a decir esas palabras, que su alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué hace Jesús y qué hace el creyente cuando sabe que se enfrentará, por ejemplo, a una enfermedad terminal, o que se va a enfrentar a un reto que se descorazona, como que no tiene como que duda si puede lograrlo? Porque el Señor por un momento le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos abrumados? ¿Qué hacemos cuando sentimos que la cuerda se templó y no hay más? Y ya no hay más. Y quizás es como que el final se presagia, como que si ya estamos muy cerca, como que si la vida del familiar nuestro está a punto de terminar. Y como que nos afianzamos a la esperanza, pero tiembla nuestra fe. ¿Qué hacemos? Hoy vemos en Cristo exactamente lo que Él quiere que su iglesia haga, lo que los creyentes necesitamos hacer. Jesús en esta porción no hace otra cosa. Preste atención, que esta palabra por alguien la necesita urgentemente. Jesús decide ir a un lugar muy especial. Jesús decide ir a un lugar que no tiene tampoco paralelo. Él necesita, se aleja del bullicio de la ciudad y se va a un lugar al otro lado del Jordán. Pero ¿qué pasaba al otro lado del Jordán? ¿Qué era tan único de ese lugar del otro lado del Jordán? La misma porción lo dice. Ese es el lugar donde Juan el Bautista bautizaba. Ese fue el lugar donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Ese fue el lugar donde el Señor escuchó de labios de Juan las palabras gloriosas cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Es allá al otro lado del Jordán, antes de ir a Jerusalén, antes de ir y entregar la vida y enfrentar lo más cruel, la crueldad y toda la ira de Dios sobre él. Él se retira. Él regresa a un lugar especial, a un lugar que representaba para él algo que no tenía comparación. Allí se le dijo que él era el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Él regresa. Y también en ese lugar es donde se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma y se posó sobre él. Ese es el lugar donde él escuchó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Jesús, ante la aflicción de la misma muerte, hace algo que todo creyente debe aprender a hacer cuando hay retos en la vida. Hace algo que todos nosotros necesitamos aprender cuando estamos ante una enfermedad terminal, cuando las esperanzas se van. El Señor regresa. Él se va de regreso donde todo empezó, y ahí llega donde lo bautizaron. Llega donde Juan le dijo que él era el Cordero de Dios. Llega donde el Padre dijo: este es mi Hijo, y es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Es en ese lugar donde él regresó, donde todo comenzó. Y no solamente regresó, la Biblia dice, se quedó ahí. Por eso no fue rápido cuando murió su amigo Lázaro. Se quedó ahí. Porque muchas veces cuando oímos estas predicaciones, mis amados, tendemos a recordar. Empezamos a recordar momentos que vivimos con Dios. Empezamos a recordar cuando nos convertimos. Empezamos a recordar cuando el Señor nos llenó del Espíritu Santo. Empezamos a recordar cosas, pero no nos quedamos ahí. Solo recordamos, pero no nos quedamos. Recordamos cuando el Señor nos libró de la opresión del pecado, y recordamos cosas y solo suspiramos. Pero la Biblia dice que el Señor regresó al origen, ahí donde todo comenzó, pero se quedó ahí. Se quedó para estar con el Padre. Se quedó para recordar su misión. Se quedó para fortalecer su fe. Claro, hay que enfrentar el dolor. Hay que enfrentar experiencias traumáticas en nuestra vida. Y también tenemos que escalar más de una montaña en toda nuestra existencia. Y el Señor te dice: yo no sé en qué punto de la montaña te encuentras, y yo no sé en qué aflicción está tu alma en este día, pero el Señor te está diciendo: regresa. Regresa. Regresa al lugar donde Dios te declaró su amor. Regresa al lugar donde fuiste visitado por el Espíritu Santo. Regresa al lugar donde se te declaró tu propósito. Regresa. Regresa a tu día de la conversión. Pero quédate ahí por semanas. Quédate ahí un mes. Comienza a hacer las primeras obras una vez más. Después de ahí, dice la porción, el Señor regresó al otro lado del Jordán, donde al principio bautizaba Juan, y se quedó ahí. Él tenía que escalar la montaña más alta. Él tenía que quitar el pecado del mundo, y eso implicaba un dolor que no podemos ni siquiera medir. Esto es lo que el Señor ponía en mi corazón y te lo dejo hoy. Cuando tengas que escalar tu propia montaña, número uno, recuerda: tus experiencias con Dios realmente son las que deciden las victorias tuyas en tu vida. Tus experiencias con Dios son las que deciden las victorias que vas a tener en tu vida. Por eso el Señor te dice: regresa a esas experiencias. Recuérdate cuando tenías un poco de temor bautizarte porque no sé si voy a poder. Regresa a aquellas experiencias donde recibiste el perdón. Regresa a las experiencias donde por primera vez tuviste paz con el cielo, paz con Dios.
Porque esas son las experiencias. Las experiencias con Dios son las que van decidiendo tus victorias en la vida. El Señor allá al otro lado del Jordán se le había dicho que era el Cordero de Dios. Al otro lado del Jordán se le había dicho que este es mi Hijo amado. Fue al otro lado del Jordán donde Él fue bautizado. Y antes de enfrentar la cruz, He went back. Se regresó donde todo había empezado. Me imagino que miraba el río. Revivió toda su experiencia. Quizás ansiaba oír que el Padre volviera a decir algo, pero el Padre no decía nada. Pero la voz que él oyó, la oyeron todos. Él sabía que era cierta y se fortaleció. El Señor te va a llevar hoy de regreso y te vas a quedar allí. Eso es lo que te dice. Tú que tienes un familiar en el hospital y no te dan esperanza, el Señor te dice: go back, regresa. Aquella fe sencilla, aquel momento donde sin saber teología, sin conocer nada de la Biblia, sencillamente ponías tu esperanza en el Señor. Regresa. No le estoy hablando a aquellos que han caído, estoy hablando al creyente que por momentos pierde la fe. Número 2, el que conoce el porqué puede soportar cualquier cosa que le suceda. El cómo la vida se desarrolla la puede soportar como venga. El que conoce el porqué regresa. Fíjense que sufrir por obedecer a Cristo te da poder para soportar todo. Cuando lo que sufres, lo sufres por honrar a Dios, eso te da poder para soportar lo que sea. Porque una vez entiendes por qué el sufrimiento y entiendes cómo es esto, puedes aguantar lo que sea. Cristo sabía por qué moría. Ahí al otro lado del Jordán, donde empezó todo, el Señor se recordó el por qué estaba ahí. Y cuando el temor lo llenaba y cuando la angustia se apoderaba de él, se recordaba: por qué estoy aquí. Es que Juan, por el Espíritu, le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él entendió por qué estaba, es que el propósito de Jesús él siempre lo supo, que él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Cristo sabía por qué iba a morir. No era cualquier hombre que iba a morir, él sabía por qué. Y el que sabe el por qué honra a Dios, ese puede vencer cualquier dolor, puede vencer cualquier circunstancia. Yo te invito a saber por qué luchas por tu familia. Es urgente que los casados visiten su pasado de amor. Oigan esto, casados. Es necesario que usted vaya a aquel momento donde la conoció a ella. Usted, hermana, es necesario que regrese a ese momento donde la conoció y se enamoraron y se prometieron todo. Es urgente que se pregunten por qué nos casamos y que recuerden las cosas maravillosas. Recientemente yo estaba viendo una película se llama 17 otra vez, 17 again, algo así. El argumento de esa película, el argumento es espectacular. Obviamente para aquellos que solo ven por encima las cosas no le hallan ningún chiste. Sin embargo, para muchos creyentes, cuando vemos lo que vemos, lo interpretamos con los ojos de Dios. Y el argumento de esa película a mí me encantó. No es nueva, es bastante, no sé de qué año es, pero el argumento de la película es el siguiente: que hay un hogar que se está divorciando. Dos esposos se están divorciando. Y entonces el hombre, en su desesperación, él quiere arreglar aquello, no sabe, está frustrado, no sabe cómo hacerlo.
Pero aparece un personaje que lo hace regresar a tener los 17 años cuando se enamoró de su esposa. El asunto es que lo hace que cambie su figura, vuelve a tener 17 años, se inscribe en la misma high school donde conoció a la esposa. En esa high school ya van sus hijos, y él conoce a sus hijos y ve las frustraciones que sus hijos viven. Logra aconsejarlos, tiene contacto con su esposa. Lo único que la esposa ya tiene sus 35, 40 años. Él aparece como un niño de 17. Logra entender muchas cosas. Recuerda, el argumento de la película es que el muchachito recuerda todo y entiende las razones. Cuando está a punto de terminar la película, el joven es regresado a la edad adulta. Y aquellos que se querían divorciar ya habían regresado al principio, y aquel hogar ya no se rompió. Por eso les digo, es urgente regresar. Visiten. Y te acuerdas, mi amor, y te acuerdas cuando nos casamos, que no teníamos ni la mesa, no nos habían llevado, comíamos en el suelo, en el piso. ¿Te recuerdas? Uy, pero qué rica estaba la comida. Y te recuerdas. Hay personas que guardan recuerdos de aquella época. Son familias sólidas. Y cuando alguien recuerda el por qué el Señor me llamó a su obra, por qué el Señor me llamó al ministerio, por qué el Señor me puso como diácono, por qué el Señor me dio este llamamiento, por qué hago lo que hago, en ese momento usted puede escalar cualquier montaña en ese momento, porque el que sabe por qué hace las cosas, ese aguanta lo que venga. Cuando usted entiende por qué es que se casó, cuando usted entiende por qué le sirve al Señor, cosas impresionantes puede hacer. El Señor regresó donde todo empezó. Regresa y se quedó, dice, se quedó ahí. Número 3, visita tu pasado con Dios para enfrentar tu futuro. Tienes que regresar a las experiencias con Dios para poder enfrentar lo que hoy te está pasando. Necesitas ir otra vez. Regresa y quédate un momento ahí. No solamente suspiras. No solamente suspires. Cuando yo me convertí, el Señor me tocaba en las noches, lloraba en la presencia. Está bien, recuérdalo, pero ¿qué te parece si hacemos lo que el Señor nos mostró? Cómo se logra subir esas montañas, cómo se logra vencer los momentos más tristes. Él regresó y revisó su pasado con Dios. Así que hoy yo te digo, regresa a los ayunos que te volvieron sensible delante de Dios. Regresa a la oración sencilla, como dije hace un momento, sin teología. A veces uno se pone a estudiar teología y se pone a estudiar muchas cosas, que se vuelve torpe para acercarse sencillamente a su Padre. Regresa. Cuando le pedías al Señor que te usara, Señor, usa mi vida. Regresa a la lectura sencilla de la palabra, para que Dios te hable. No para predicar, para que Dios te hable. Regresa al tiempo donde no tenías donde orar y te tenías que ir a encerrar a tu auto, o te tenías que ir a meter al baño de aquella fábrica para poder orar un momento. Regresa al tiempo cuando profetizabas en cada culto. Regresa donde anhelabas estar en otro servicio. Querías que hubiesen servicios todos los días. Regresa a la oración por la salvación de tu familia. Regresa y quédate un tiempo ahí. La Biblia dice que cuando David huía, siendo ya un hombrecito, David huía de Saúl. Saúl quería matarlo, y cuando él huía, llegó donde un sacerdote, y David le dice: necesito una espada. Y le dice: la única que tengo aquí es la espada del filisteo aquel. ¿Cuál filisteo? La de Goliat. No hay ninguna
como ella, dijo David. En ese momento, cuando David toma la espada, se dio cuenta que la montaña era de él. Cuando él tomó la espada de aquel hombre que él había matado hace unos años atrás, visitó su pasado, tomó la espada, tienes que tomar la palabra de Dios otra vez. Esa palabra que te anima, esa palabra que te transforma. Es que no hay nada como ella. Todos los libros que existen son buenos, pero ninguno como la palabra inspirada por el Señor. Y David toma aquella espada. Otro que regresó fue Jacob. Cuando Jacob huía de su hermano Esaú, no llevaba nada, no llevaba dinero, no llevaba alimento, no llevaba nada. Y cuando él huía, llegó a un lugar donde él durmió sobre una piedra. El Señor se le reveló y tuvo una experiencia grande con el cielo. Él puso una piedra. Y en el capítulo 35 de Génesis nos cuenta la historia de que Jacob regresó al lugar donde Dios le dio una experiencia. Génesis 35:1 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hermanos amados, yo voy a finalizar. Regresemos al tiempo donde huíamos de los vicios. Regresemos al tiempo donde nos aferrábamos a Cristo porque el pecado nos asediaba. Olvidémonos de todas las posiciones jerárquicas. Olvidémonos de nuestra formación teológica si es necesario. Regresemos a esa comunión sencilla. Y yo te puedo decir que lo que el Señor hizo fue lo que todo creyente, te lo digo con autoridad, todo creyente ante los grandes desafíos necesita hacer. Aprendamos del maestro. Regresó al otro lado del Jordán a ver correr el agua donde fue bautizado. Donde oyó las palabras del Padre, donde escuchó a Juan decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy te profetizo que vas a poder enfrentar la vida sin temor, porque el mismo que estuvo ayer contigo estará contigo hoy. Vencerás todos tus retos y vencerás toda dificultad y escalarás toda dificultad y toda montaña. Saldrás victoriosa, saldrás victorioso. Y lo que hoy te atemoriza, cuando vuelvas a recordar todo lo que el Señor ha hecho por ti, tomarás fuerza y vencerás. Quizás estás abrumado, quizás estás abrumada. Yo lo que te digo es: regresa y quédate ahí, donde recuerdes el amor del Padre por ti, donde vuelvas a oír que Él dice: ella es mi hija amada. Y entonces cantarás otra vez el himno de victoria. Cantarás muy pronto tus alegrías. Si regresas, si te quedas ahí, muy pronto verás un nuevo día. Muy pronto cantarás de las misericordias de Dios. Regresa. Quizás estás esperando que otros te ayuden y el Señor te dice: no, regresa a ser aquel creyente sencillo que puede derramar su corazón delante de Dios. Pero quédate ahí un buen tiempo y no va a haber montaña que no vas a poder escalar. Cierra tus ojos un momento. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Señor, yo estoy invitando a aquellos hijos tuyos a que regresen a sus experiencias, a las primeras obras.
a los que están cansados, a los que están abrumados. Vuelvan a la fuente inagotable. Vamos a la fuente inagotable. Bendito su nombre para siempre. Tómate del Señor. Habla tus lenguas allá en tu casa. Gózate en el Señor. Él está ahí contigo. Parece que estás sola, parece que estás solo, pero no es cierto. Ahí está el Señor. Dale libertad al Espíritu. Deja que el Espíritu te ministre. Porque hoy regresamos al otro lado del Jordán, donde por primera vez se nos dijo: Hijo amado, bendito su nombre para siempre.